El criptoinvierno o este periodo de poca actividad en los exchanges y bajos precios para las criptomonedas puede parecer aburrido y preocupante. Preocupante por las fuertes caídas con las que empieza esta etapa y aburrido por los movimientos laterales y prolongados a partir de dichas caídas. Pero no tendría que ser así. Al contrario, como lo hemos mencionado en muchas otras instancias, los criptoinviernos son el mejor y más propicio periodo para comprar y acumular criptomonedas, dado que es cuando los precios están más bajos, mucho más bajos. Y además, si bien la duración de un criptoinvierno puede ser de varios meses, estos tarde o temprano se acaban. Por lo tanto, revisemos hoy 5 eventos o fenómenos que podrían acabar con estas bajas temperaturas del criptoinvierno actual. Y si ninguno de estos eventos ocurre, no importa, al halving del 2024 no lo para nadie, no. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Completamente de acuerdo con usted, maestro. Si ninguno de estos eventos se materializa o si se materializa uno o varios, pero aún así no es suficiente para acabar con el criptoinvierno, entonces no va a quedar otra que esperar hasta el segundo trimestre de 2024, cuando se espera que se concrete el cuarto halving de la historia de Bitcoin. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Ay, pero yo ya vi la lista de estas 5 cosas. Yo creo que es altamente probable que sí ocurra una, por lo menos. Ok, de acuerdo. Entonces, la pregunta desde ese punto de vista no es qué posibilidad de ocurrir tienen estos fenómenos, sino qué posibilidad de acabar con los precios bajos actuales tendrá el contexto y la coyuntura en la que se manifiesten. En fin, arranquemos con los 5 eventos que podrían acabar con este actual e infame criptoinvierno. Evento 1. Posible giro de 180 grados de la Fed. Como Bitcoin y las altcoins siguen manteniendo una tan alta correlación con el S&P 500 y el Nasdaq Composite, las razones que hacen que las criptomonedas se precipiten en realidad son las razones que hacen que los mercados bursátiles bajen. En este caso, las caídas son resultado de la inflación, sí. Inflación exacerbada por el conflicto en Ucrania e inflación sobre la cual la Reserva Federal de Estados Unidos ha tenido que actuar subiendo las tasas de interés, que es lo mismo decir sacando dólares de circulación. Dicha escasez de dólares resulta en que se desincentive el consumo y la inversión en todos los activos, hasta en las criptomonedas. Sí, porque si la Fed saca dinero, entonces hay menos dólares para invertir. La Reserva Federal hace todo esto con el afán de controlar la inflación, pero es posible que la Fed llegue al punto donde saque tantos miles de millones de dólares de circulación que provoque una recesión, porque al final la economía de los países depende del consumo e inversión, no solo de una inflación controlada. Entonces, si la recesión provocada por la Fed es muy fuerte, tendría esta que dejar de subir las tasas, ¿sí? Exacto, tendría que dejar de sacar tantos dólares de circulación como lo ha estado haciendo hasta ahora, de tal manera que si subir las tasas fue la razón de la caída de los mercados y Bitcoin, que las dejen de subir implicaría una muy fuerte recuperación. La duración de la pausa en el aumento de tasas o en su defecto la magnitud o el ritmo en que se bajen definiría la posibilidad de que efectivamente el criptoinvierno concluya. Evento número 2. Bitcoin como moneda de curso legal en un nuevo país. Actualmente existen 2 países donde Bitcoin es una moneda de curso legal, es decir, 2 lugares donde es obligatorio aceptar a BTC como método de pago: El Salvador y la República Centroafricana. Sin embargo, los entusiastas criptos siguen esperando una nación con más relevancia macroeconómica y geopolítica, o por lo menos con una población por encima de 10 millones de habitantes. Muchos dicen que el próximo país podría ser Paraguay. Sí, por sus regulaciones laxas y leyes pro negocios. Si bien Paraguay todavía no tiene una población por encima de 10 millones de habitantes, que Bitcoin se convierta en una moneda de curso legal en este país tendría un impacto muy fuerte en el precio de BTC. No solo por las cualidades antes mencionadas de Paraguay, sino por el hecho donde ya serían 3 los países que tienen a Bitcoin como moneda de curso legal. Muy improbable que México o Argentina acepten Bitcoin como moneda de curso legal, sí. Así es la verdad, maestro. De tal manera que lo siguiente mejora que un país con relevancia intermedia como México y Argentina acepten Bitcoin sería que un país con relevancia geopolítica alta como Estados Unidos o algún miembro de la Unión Europea diseñen el marco regulatorio suficiente como para que se masifique por fin el uso e inversión en Bitcoin. Como posible evento que dé fin al criptoinvierno, aquí tenemos más margen dado que hay muchas posibilidades. Algún país pequeño o mediano que acepte a Bitcoin como moneda de curso legal, o que la regulación de algún país grande y desarrollado defina el estatus legal y regulatorio de BTC. Paraguay es mi
gallo. Evento 3. Bitcoin como método de pago para alguna gran compañía internacional. Igual que en el punto pasado, en este hay mucho margen de maniobra. Son muchas las compañías importantes que podrían aceptar a Bitcoin como método de pago. También es importante entender que ya existen muchas compañías transnacionales que tienen Bitcoin en sus balances generales, pero no necesariamente aceptan Bitcoin como un método de pago. Tesla es un ejemplo, tiene Bitcoin pero no los acepta como método de pago. Bueno, sí los aceptaba pero ya no. Exacto, y la lista de compañías que poseen Bitcoin está encabezada por: número 1, MicroStrategy con 129.699 BTC. 2, Galaxy Digital con 16.400. 3, Voyager Digital con 12.260. 4, Tesla con 10.725. Y 5, Marathon Holdings con 10.055 BTC. Aquí también podría haber una sorpresa entonces, sí. Totalmente, algunas de estas compañías podrían en el futuro cercano revelar el incremento de posiciones en Bitcoin, o en su defecto alguna otra compañía que no esté por lo pronto en esta lista también podría dar la sorpresa de haber agregado BTC a su balance general. A su vez, y como lo indicamos en el título de este punto, lo interesante también sería que una nueva compañía como Apple o Amazon aceptara Bitcoin como método de pago. Microsoft, Home Depot, Twitch y Wikipedia ya aceptan Bitcoin. Sí, y también tendría mucho impacto que una institución financiera relevante adoptara Bitcoin de alguna u otra manera. Larry Fink, el CEO de BlackRock, el mayor gestor de capital del mundo con una Assets Under Management de 8.7 billones de dólares, mencionó de manera positiva a las criptomonedas 4 veces en su última carta anual a sus accionistas. El oro, sin embargo, fue mencionado en esta carta en la que se hizo para CEOs y en el reporte semestral de BlackRock nada más y nada menos que 0 veces. Evento 4. La exitosa transición de Ethereum hacia Proof of Stake. Otro de los eventos que más impacto positivo podría tener en el criptoverso y por lo tanto que más aspiración tiene de acabar con el criptoinvierno es la fusión de los blockchains de Ethereum a materializarse potencialmente en septiembre de este año. Se ha pospuesto tantas veces esta fusión que cuando sí suceda tendrá un impacto muy positivo, sí. Completamente, maestro. También es cierto que es importante hacer énfasis en que estamos hablando de una fusión de blockchains y no de una transición de un blockchain Proof of Work hacia uno más sustentable Proof of Stake. A partir de septiembre entonces se materializará la combinación del Execution Layer encargado del acopio o acumulación de transacciones y su ejecución en la red Proof of Work con el Consensus Layer responsable de la validación de las transacciones y construcción de bloques en la red Proof of Stake. Para mí esto tendría más impacto que cualquier otro evento antes mencionado. Definitivamente por 3 razones. Primero porque Ethereum, si bien no fue la primera criptomoneda en lograr relevancia, sí es la plataforma que dio forma y sentido a los contratos inteligentes, un pilar fundamental para las aplicaciones de la tecnología blockchain. Segundo, que la segunda criptomoneda más relevante históricamente y por capitalización sea consciente del consumo energético que implica su funcionamiento y que por lo tanto quiera minimizarlo radicalmente con la conjugación de un blockchain Proof of Stake, nos habla de la sensibilidad, conciencia y futuro de la industria cripto respecto al cambio climático. Y tercero, porque esto podría ser un presagio de que ETH supere BTC en capitalización, sí. 100%. Si algo incrementó la posibilidad de que en el futuro de mediano o largo plazo ETH supere a BTC en capitalización de mercado es el merge o la fusión de Ethereum, que de paso podría dar por finalizado al cripto invierno actual. Evento 5. ETF Spot de Bitcoin. El último evento que discutiremos hoy y que tiene el potencial de acabar con el cripto invierno es la aceptación y emisión del primer ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos. Yo no sé cuál es el drama si ya hay ETFs de futuros de Bitcoin en Estados Unidos también. Según los más puristas, un ETF de futuros de Bitcoin no es algo necesariamente real, justamente porque no se compone de Bitcoin como tal, sino de contratos de futuros del mismo, y por lo tanto un contrato de futuros de Bitcoin no es invertir en él, sino una apuesta sobre su precio futuro solamente. Un ETF Spot de Bitcoin es algo más legítimo, sí. Exacto, la aprobación para la emisión de un ETF Spot de Bitcoin es la luz verde o bendición por parte de agencias regulatorias que Bitcoin hoy más necesita y que están esperando muchos inversionistas conservadores para invertir en BTC. Aunado a lo anterior, un ETF Spot, además de ser más preciso para reflejar y replicar el precio de Bitcoin, por eso se llama ETF Spot, también es más barato que un ETF de futuros, porque al componerse este último de contratos de futuros, necesita renovar estos mensualmente y eso cuesta dinero. Ah, ok, entonces no solo es algo simbólico, un ETF Spot de Bitcoin es en términos prácticos más eficiente también. Exactamente, el contexto regulatorio actual de Estados Unidos es uno que no favorece
favorece la emisión del primer ETF spot de Bitcoin, pero con ligeros ajustes legislativos se le podría dar la vuelta a la necedad de Gary Gensler, actual presidente de la Securities and Exchange Commission, por no aceptar dicho ETF. En fin, es importante no olvidarnos de dos cosas. Primero, que es posible que la manifestación de uno o varios de estos eventos no sea suficiente para que Bitcoin logre nuevos máximos históricos. Quizás solo sea suficiente para un bull trap por recuperación falsa. Y segundo, que aunque no se manifieste ninguno de estos 5 eventos, el halving de 2024 definitivamente acabaría con el cripto invierno. La pregunta es si tendremos que esperar hasta entonces o no. Si quieres saber si Bitcoin es en realidad una estafa de nuestra serie Filosofía Cripto, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.